Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana, el comentario de la parashá número 29 y 30, Haremot y Kedoshim, que significa después de la muerte y ser santo. Es interesante porque en esta parashá, cuando vienen estas dos parashot, los sabios indican que después de morir va a haber una santidad. Serás Kadosh, santo. Y que la santidad viene después de hacer morir todo lo terrenal. Y para vivir en santidad debemos entonces morir antes. ¿Qué debemos hacer morir? Como dice Rashaul en Colosenses 3:5, hace pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Hashem viene sobre los hijos desobedientes. En Roma, 12:2 dice, no conforme a este siglo, sino transformados, esto es importante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Como vamos a hablar de santidad, usted tiene que decir que hay un concepto básico de la Kedushá, de la santidad. Y lo dice Maimónides, que la Kedushá es el resultado de alejarse de lo malo y adherirse a lo bueno. Son dos cosas. Uno, te aleja de lo malo. Y lo bueno es adherir y después a lo bueno. Porque no puede dejar un vacío. Ya usted entiende que si dejamos un vacío, vamos a tener un problema. Nuestra mente no puede estar vacía. Cuando quitas algo en el mundo físico y espiritual, tienes que llenarlo con algo. Cuando tú quitas entonces de tu vida la fornicación, las impurezas, todo esto, malos deseos, cuando quitas esas cosas, lo tienes que cambiar por amor, paz, benignidad, paciencia. Son cosas que tenemos que hacer y esta es la base primordial de la Kedushá. Por supuesto, hay un resumen grandísimo sobre esto aquí. Y vemos que precisamente hay mandamientos aquí de qué? De alejarte de lo malo, como por ejemplo, habla de prohibir el consumo de sangre. Vemos aquí leyes de prohibición de la lashon hará, no cometer actos inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también habla de amar al prójimo, de la honestidad en los negocios, el respeto y el honor a tus padres. Y vemos entonces que no tienes que alejarte y que te tienes que acercar. Este es lo básico. Ahora, con esto en mente, vamos entonces a la enseñanza. ¿Cómo podemos entonces abrir las puertas de santidad? ¿Cómo puedo yo obtener la santidad? Esto es un proceso de la santidad. Y cuando vemos que el concepto de puertas, para poder entender, ¿por qué hablo de puertas de la santidad? Las puertas son umbrales espirituales que separan los niveles de qué? Los niveles entre lo físico y lo espiritual. Representa aquella transición entre lo conocido y desconocido, entre lo mundano y lo divino. Así que las puertas son accesos que te llevan a ¿qué? A mundos espirituales de poder, de cambio. Por supuesto, la palabra puerta, hay tres palabras básicas. Una es telet, la otra es petá
y la otra es Sha'ar. ¿Ok? Es interesante porque la Sha'ar, que tiene que ver con estas puertas espirituales, la vemos en Bereshit 28:17, que dice, hablando de Jacob, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Hashem y puerta, es decir, Sha'ar del cielo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Es que Jacob identifica en el sueño un portal espiritual, un punto de conexión directa entre las dimensiones. Y tenemos que entender que por medio de la meditación podemos ver estos portales. Pero la idea de estos portales, ¿verdad? Que tú los puedes ver en el mundo físico o en el mundo espiritual, tienes que entender que debemos accesar. Ahora, ¿cómo accesar a esas puertas? Para poder entender todas estas cosas, tengo que enseñarte el concepto de puerta en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo del segundo templo de Yeshua. Cuando Yeshua dice, yo soy la puerta, ya usted está entendiendo que él es un acceso a portales y a niveles espirituales más grandes. Yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Esto aparece en Juan 10:9. Para poder entender estas cosas y entenderla en el contexto y a quién se lo estaba diciendo, ¿no? Tenemos que entender que hace 2000 años, en los rediles donde se cuidaban las ovejas, el pastor literalmente y físicamente se acostaba en la entrada. Es decir, no había puerta. Él era la puerta. Entonces, Jesús aquí se identifica con el acceso legítimo de la protección y de la autoridad que tenía. Es decir, él te está diciendo, yo soy la puerta. Yo soy ese acceso. ¿No? Y por supuesto que las puertas, hay varios tipos de puertas. Hay las puertas del Seol. Por supuesto hay puertas negativas, hay puertas positivas y hay puertas negativas. Y dice que las puertas del Seol, la traducción dice Hades, pero realmente es las puertas de las tumbas, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Aquí Yeshua está hablando que el reino de la muerte no podrá resistirse al poder de Hashem. Y el concepto de puerta es que eran estructuras defensivas en la antigüedad. Generalmente eran puertas muy grandes, como podemos ver en la del templo, la famosa puerta de Nicanor. Así que cuando usted vea esto, ¿verdad? Está entendiendo que hay puertas negativas también, hay puertas positivas, ¿no? Vemos otra, dice, el concepto de abrir, ya lo vimos, y cerrar las puertas, lo vemos también en Mateo 25:11. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábreme. Se habían cerrado las puertas. Y estas vírgenes insensatas, como le dicen, las sensatas pudieron abrir esa puerta. Y en el momento que se cerró, las insensatas no pudieron entrar. Así que por lo menos entonces estas puertas se abren y se cierran. Eso es lo que se llama. Entonces, alude entonces al concepto que hay un límite generalmente para las puertas, ¿no? Y hay un concepto que usted tiene que tener en claro. Que la puerta del arrepentimiento es una de las puertas
más, con más fuerza que hay, y estas puertas generalmente están abiertas. Pero va a llegar un día en que esta puerta se va a cerrar. Pero por el momento, hasta hoy en día, esta puerta del arrepentimiento. Entonces, para accesar a cualquier puerta, hay que tener arrepentimiento. Cualquier, tenemos que pasar por la puerta del arrepentimiento. Entonces, tener este concepto, ¿verdad?, de el arrepentimiento es muy importante. Y podemos ver entonces que aquí Yeshua, con estos ejemplos que hemos puesto, que para la mentalidad judía de la época, escuchar que Yeshua hablara de puertas, es decir, generalmente no era una enseñanza abstracta. Todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando. Estamos hablando de todos aquellos judíos que tenían un conocimiento básico, ¿no? Por supuesto, hablar de puertas, ¿no?, hablaba de autoridad legal, hablaba de resguardo familiar y de la entrada al reino mesiánico. Estos conceptos estaban muy claros. Sabían que cuando Yeshua quedara en la puerta, era el acceso al reino mesiánico. Por supuesto, aunque Yeshua sea la puerta, recuérdate que no puedes dejar de pasar por la puerta del arrepentimiento. Yeshua dijo: quien no se arrepiente ciertamente morirá, es decir, que no tendrá acceso a la puerta. Podremos decir que la primera puerta que nosotros nos tenemos que abrir es la puerta de la... Pero aquí hay algo importante. Es decir, ¿para qué queremos entrar a la puerta de la Teshuvá? Que es el primer paso para abrir de lo profano a lo divino. Miren lo que dice aquí. Obviamente que la Teshuvá, si no hay Teshuvá, no hay despertar del alma. Porque tu alma tiene que despertar. Y cada vez que pases por una puerta, estas puertas te van a abrir, van a ir accesando. Pueden haber más de 50 puertas, señor. Y miren lo que dice aquí el Midrash. Ábrame una puerta tan pequeña como el ojo de una aguja, y yo te abriré las puertas por las que puedes pasar carro y carruaje. Fíjense esto. La puerta pequeña. Para entender exactamente de qué está hablando Yeshua, ¿verdad?, sobre cuando habla que como que no, un rico no podrá pasar, será muy difícil que pase por el ojo de una aguja, que era una puerta bastante pequeña, porque en esta puerta solo podías pasar tú. Y no solamente eso, sino que tenías que pasar incluso arrodillado, lo cual habla del segundo accionar, que es que para accesar a algunas puertas tienes que ser humilde. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esta pequeña puerta que habla Yeshua es que específicamente decía que si tú no te quitabas toda tu carga, todos tus bienes, no podías accesar. Y como estaba hablando puerta de salvación, Yeshua estaba primero fundamentando una incorrecta creencia de la época, que en el judaísmo del primer siglo se creía que los ricos,
los que tenían riqueza material, era una señal directa de la bendición y aprobación de Hashem. Ahora, eso no era necesariamente así. ¿Por qué? Porque a veces la gente consigue dinero de mala forma, dañando a otros, robando a otros. Entonces, este choque cultural le dijo, mira, un rico, es decir, el hecho de que sea rico, y cuando estaba hablando de los ricos de la época, la mayoría de los ricos de la época, la mayoría, lo habían conseguido malamente. Y estaba diciendo que un rico le es casi imposible entrar al reino. ¿Por qué? Bueno, por la manera que consiguió el dinero, incorrectamente. Esto es el concepto que tenemos que manejar. De esta manera, entonces, los discípulos, inclusive pensando que los ricos se salvaban y los pobres no, por eso los discípulos reaccionaron y se escandalizaron, inclusive dijeron, ¿quién podrá entonces salvar? Como dice Mateo 19:25. En resumen de este concepto, es decir, lo que quiso decir Yeshua está claro, que humanamente un hombre se salve por sus méritos, riqueza o por lo que tú estás viendo, por lo que tú estás viendo físicamente. Porque por el ojo de una aguja no pasan ni el camello, no pasa tu burro, no pasa tus bienes, pasas tú solo. Pasabas tú solo. Entonces, la salvación, aquí podemos ver, no se puede comprar ni ganar. Es exclusivamente un milagro de la gracia de Hashem. Por eso es que nadie se va a salvar por los méritos, es decir, por mérito, por hacer mandamientos y por todo esto y por que veamos que esta es una persona prosperada. No queremos decir que sea salvo. La salvación viene por gracia, Señor. Pero es interesante, porque esta puerta pequeña, en algunos casos tenías que entrar arrodillado, tenías que inclinarte, tenías que poner una postura de humillación. Y entonces quiere decir que para tú accesar a una puerta, no solamente tienes que arrepentir, es humillarte delante de Hashem, de que todas las cosas que hiciste, ¿verdad?, malas, ¿no?, tú estás arrepentido, tienes un corazón constricto y humillado. Y ahí entonces es el significado de esta puerta pequeña o esta puerta estrecha, como a veces padre. Tenemos que, cuando habla de estrechez, no está hablando específicamente de que es una puerta difícil de accesar. No, es la pureza, que solamente la pureza de tu corazón es la que puede accesar este. No cosas físicas. No es porque hiciste esto o porque dejaste de hacer esto. Es por la gran misericordia de Hashem, porque hiciste, te arrepentiste y tienes un corazón constricto y humillado delante del Eterno. Esto es la base de todo esto. Al tener esto, entonces, al pasar estas primeras puertas, entonces tenemos que, para poder ascender a otras puertas, vamos a encontrar puertas cerradas o puertas abiertas. Y esto se ve de aquí. Señores, a nuestras acciones. Si nosotros hemos hecho muchas acciones negativas, entonces nosotros vamos a encontrar puertas cerradas. Cuando hacemos acciones positivas, vamos a encontrar puertas abiertas. ¿Qué apertura las puertas? La oración,
la meditación, las buenas acciones, la obediencia a los mandamientos. Esto abre las puertas y te vas a encontrar con la puerta de la Binah, que es de la inteligencia y el entendimiento. Cuando te encuentres con esta puerta, ¿verdad? Esto permite que la sabiduría entre en ti. Y al entrar en la sabiduría, que es por medio de la Torá, que es la que abre esta mente, esta puerta de inteligencia y entendimiento, esto permite que la sabiduría baje del corazón y luego a tu acción, a todo tu cuerpo. De esta manera es que viene, es por medio de la Torá. Por supuesto que hay otra puerta muy interesante. Ya vemos que la Torá es una puerta. El hacer mandamientos te abre puertas. Pero hay una puerta importante que es la puerta de la esperanza, lo que se llama Petah Tikvah. Esta está basado en el libro de Oseas, cuando Oseas habla de este concepto y enseña que aún en los momentos de mayor exilio, de mayor oscuridad, de mayor problema, de mayor pesadez en tu vida, tienes que entender que siempre se va a abrir, tienes que buscar entre lo malo, entre todo lo que te está pasando malo, va a haber un acceso, una puerta que se llama la puerta de la esperanza. Y siempre existe esta apertura potencial. Pasó con Jonás. Jonás estaba en el seno del Sheol, es decir, muerto, Señor. ¿Ah? Y ya tenía 3 días y 3 noches ahí en el pez. Como dicen. ¿Y qué pasó? Que desde ahí clamó. Desde ahí hizo Teshuvah. Desde ahí se hincó a Hashem y pidió perdón. Y al pedir perdón, señores, Hashem abrió la puerta de la esperanza, de la fe y de la misericordia. Entonces, tenemos que entender que en las situaciones negativas, incluso ahí se pueden abrir puertas potencialmente hablando. Y tenemos que entender que estas puertas, al momento de abrir estas puertas, es el punto máximo de poder. Porque el instante en que lo que estaba oculto empieza a ser revelado. Por eso, señores, que por ejemplo en Yom Kippur vemos que se abren y se cierran unas puertas en ese día. En el primer servicio de Yom Kippur se abren las puertas. El segundo es el Netilá, que se cierra. Y podemos ver que entonces que la expiación se abre una puerta de misericordia. Y nosotros, al abrir nuestro corazón en Yom Kippur, que ponemos nuestro cuerpo en ayuno, tu cuerpo tiene problemas porque no tiene sus elementos básicos para sobrevivir. Tu corazón, debido a esto, se constriñe. Y tu mente, entonces, empieza a esclarecer. Y ahí, haciendo este esfuerzo de este día, abrimos este portal de salvación en este día. Así que, señores, lo que usted tiene que entender es que en el momento más difícil de tu vida, siempre, siempre habrá una puerta de bendición de parte del Eterno. No crees que el Eterno te va a dejar
solo. Cuando tú más necesitas a Hashem estará contigo ahí y tendrás esa puerta. Por supuesto, señores, que, como dije, las puertas de la santidad tienen varias acciones. Entre uno es tu alma. Tu alma es una puerta. Y tu alma, es decir, tu nefes, tu rúa, tu neshama, son el vehículo para que todo tu ser pueda cumplir su misión. Y al tú controlar tu apetito vital básico, tus emociones y tu mente, entonces tú abres las puertas. Abres la puerta cuando tú controlas a tu cuerpo. Cuando nosotros equilibramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros apetitos carnales, entonces todo nuestro ser se vuelve un recipiente apropiado para poder abrir una puerta. Por supuesto que esto es un proceso. Y el segundo proceso es que tenemos que refinar nuestro carácter, nuestras emociones. Tenemos que purificar nuestras cualidades éticas, ¿no? ¿Cuáles son estas cualidades éticas? Bueno, el orgullo, la ira. También podemos ver el hablar en vano, que así como que representa, por cierto, el aire es invisible y se puede mover rápido. Así son nuestras palabras. Por lo tanto, mentir, criticar a otro, hablar la shonara, ¿no? Esto realmente desperdicia energía vital de tu alma y te cierra puertas, que es el problema. ¿Cuál es la solución? El silencio, señor. Cuando tú tienes silencio, cuando alguien te dice algo incorrecto, cuando alguien te viene y te dice algo feo, señores, el silencio purifica el alma y abre las compuertas a grandes bendiciones. Quédate callado. Deja tu ego. Deja también que tus deseos y codicias de buscar placeres materiales constantemente. La envidia, señores. La codicia. Se dice que para poder cerrar estas puertas negativas y abrir las positivas, debes entrenar tu mente, número uno, a estar satisfecho con lo que tienes. Al estar satisfecho, bueno, estoy contento con lo que tengo, con mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos. Cuando tú estás contento con eso, entonces cierra todas las puertas negativas y abre las positivas. ¿Por qué? Porque tu mente empieza a entender que no importa lo que los demás tengan, es lo que tú tienes. Y a veces no valoramos lo que tenemos. Igual está la pereza, la tristeza, son cosas que tenemos. La depresión, la falta de ánimo. Dicen los sabios que la tristeza es el mayor obstáculo para bloquear puertas. Eso bloquea. Cuando tú estás triste, bloquea las puertas.
La solución, por supuesto, la alegría. Y si no puede, obligarte a actuar con entusiasmo. Mire, dice, aunque sea fingido, pero tú a la hora de actuar, ¿verdad?, despiertas tu alma y te sacas el peso negativo. Entonces tu alegría poco a poco viene siendo genuina y empiezas a abrir las puertas de las bendiciones. Vemos también que, y ya lo hemos visto, que la observancia a los preceptos, ¿no?, es muy importante, porque son los vehículos. Cada vez que tú haces un mandamiento, abres una energía positiva, abres puertas que te dan bendición, señores. Y tienes que tener esto. Ahora, si quieres entrar a los niveles más elevados, se necesita un camino de mental y físico, lo que se llama el camino a la santidad. Y esto tienes que primero hacer Hido debut, que generalmente es un estado de silencio mental, donde tú buscas a Hashem, solo Hashem. Estas meditaciones, como la hacía Yeshua, que se iba al desierto, porque el desierto es un lugar de meditación. Y nosotros, al dedicar tiempo diario a desconectarte de este mundo y conectarte con el mundo espiritual, entonces tus 5 sentidos se relajan, descansan. Entonces el sentido espiritual interno puede despertar. Tenemos entonces que permitir que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, se aparten por un momento para que nuestra Neshama pueda despertar, pueda crecer, señores. Por eso que a veces en las meditaciones debemos de cerrar nuestros ojos, de cerrar nuestros oídos, de aislarnos del mundo, de estar en un sitio donde no haya ruido, donde el mundo no nos sobrecargue. Y esa concentración única es lo que te abre las puertas espirituales. Cuando tú empiezas a meditar, a purificar tus pensamientos, cuando tú estás en esas meditaciones, se va a venir un poco de pensamientos negativos. ¿Qué tienes que hacer con esos conceptos negativos que tienes en tu mente? Los acalla. Acalla todo. Quédate en blanco. Pero es importante que entiendas que el pensamiento es la mano del alma. Y lo que tienes en tu mente es lo que generalmente vas a obtener. Entonces tenemos que limpiar nuestra mente. Durante el día, señores, hay ejercicio cuando estás en meditación, de ver sitio, es decir, imaginarte sitio bonito, imaginarte los nombres del Eterno, conexión que tú tienes que tener con el mundo espiritual, donde ahí tengas un sitio donde no tengas preocupaciones. Y esa práctica de relajación hace que tu mente se resetee.
tenemos que resetear no solamente el cuerpo por medio de la respiración, sino que al meditar entonces nuestra mente se resetea y resetea también nuestras emociones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuando estamos durante el día y se nos vienen pensamientos. Debes entonces, señores, cuando te vengan deseos negativos, de una vez expulsarlos. De una vez. Expulsarlo. Por supuesto, ya sabes que cuando expulsas algo, si expulsas miedo, entonces tienes que introducir fe. Emuná. Tengo miedo a estas cosas. Entonces, no hay nada en este mundo que yo le voy a tener miedo. Perfecto. Pero tienes que buscar entonces la fe de decir, Hashem me protegerá. Hashem me va a proteger. Y de esa manera, estos ejercicios que tú vayas haciendo, ¿verdad? Cuando vayas viendo, reemplazar, ¿verdad? Ir reemplazando esos pensamientos negativos por conceptos de la Torah. Como dice Maimónides, alejar lo malo y adherirse a lo bueno. ¿Por qué? Porque el propósito es crear un recipiente limpio. Si la mente está llena de problemas, entonces las puertas de la luz divina entonces no se abrirán, se cerrarán. En el momento que tú tengas un recipiente limpio, si una mente limpia, ahí entonces abrirá las puertas de la bendición. Finalmente tienes que entender que tienes que dominar tus deseos. ¿Cómo controlar esto? ¿Cuál es el ejercicio para controlar tus deseos? Por ejemplo, cuando tengas hambre y tengas mucha hambre, entonces retrasa unos minutos la comida, si puedes. Y de esa manera, entonces, tu mente comienza a entender que ella es la que maneja todas esas acciones, todas esas actitudes que tú tienes, como el hambre, todos esos conceptos de hambre, sed, las puedes controlar. Esto debilita el control del alma animal sobre el alma divina y le envías un mensaje a tu mente: yo soy el que controlo. Le mandas un mensaje a tu cuerpo: la Neshama es lo que controla. Y por supuesto, ya hemos hablado de esto. La alegría es muy importante. Por eso es que usted ve que los sabios nos hablan siempre de alegría. Porque la tristeza es considerada un veneno para cerrar puertas en el cielo. Incluso, señores, en los momentos más difíciles, debes agradecer al Eterno por las cosas que tiene. Y eso entonces hay un refinamiento de tu alma. Y esa luz que entra abre puertas. Por eso, señores, que abrir puertas, en esencia, es desatar los nudos de tus egos que impiden ver la unidad de Hashem. Entendemos, señores, que, ya para terminar, que Kedushá tiene que ver con controlar nuestra vida. Que incluso, como dicen los sabios, como dice Rav Shaul,
en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto quiere decir que la Torá a veces te prohíbe alimentos y a veces te dice cuáles alimentos comer. Pero la persona podría incurrir en exceso, porque todo exceso es malo. Y cuando tú tienes exceso de comida y bebida, que son permitidos, cualquier exceso en el campo de lo permitido, esto lleva a ser un hombre perverso con autorización de la Torá. Y te das cuenta que no puedes controlar tus apetitos ni tus emociones. Kedushá es la capacidad del hombre de renunciar a cosas. Cada vez que tú te pones un freno, subes un escalón de Kedushá. ¿Por qué? Porque la Kedushá nos conduce a la moderación, nos conduce a tener el sentido común. Finalmente, señores, hay que decir esto: Kedushá es imitar los atributos de Elohim. ¿Y cuáles son los atributos de Hashem? La misericordia, el amor, la salud, la práctica de la bondad. Si Hashem es misericordioso contigo, tú debes de imitarlo a él con el prójimo. Para amar al prójimo tienes que imitar lo que Hashem hace por ti. Y entonces le das amor, misericordia, paz, paciencia con el prójimo. ¿Por qué? Porque Hashem tiene paciencia contigo. A veces no tenemos paciencia con nuestros hijos, pero Hashem sí tiene paciencia sobre ti. Entonces tú tienes que agarrar, imitar a Hashem. Si Hashem me imita a mí, me tiene paciencia a mí, entonces yo tengo que imitar a Hashem y tener paciencia conmigo. Ahí abre las puertas. En el momento, toda la luz energética se une y empiezan a abrirse puertas, señores. Entienda que esto es un proceso. Ahorita, por ejemplo, estamos a la mitad de la cuenta del ómero, aproximadamente, casi ya a la mitad, rumbo a la comunicación del ciclo de redención físico-espiritual que nos da Shavuot. En Shavuot recibimos la Torá. Y la Torá sirve como un mapa a nuestros objetivos. La Torá es el manual de vida que libera y te da vida. La Torá nos indica cómo alcanzar las metas. La Torá nos indica cómo abrir puertas, señores. Cuando obedecemos la Torá, esto nos lleva a santidad. En Gálatas 6:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, señores. Como hoy hemos comprendido, ¿verdad?, que la santidad no es un ciclo estático, sino un acceso consciente para poder abrir puertas, las puertas de la santidad, dominando nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Al nosotros ser integral, entonces podemos hacer morir todo lo terrenal. No hay santidad, no hay puertas abiertas si no hay sacrificio de nuestros egos. Como nos enseña la transición entre las parashot, que solo después de la muerte de nuestras pasiones desordenadas y de nuestro orgullo podemos nacer en la dimensión de lo sagrado de la Kedushá, de abrir las puertas de la Kedushá. En este siglo de la cuenta del horno, cada día es un escalón. No somos libres solo porque salimos de Egipto. Somos porque caminamos con el propósito de la santidad. Y la Torá es el mapa que convierte nuestra libertad física en una libertad espiritual absoluta. Señores, que en estos días
de cuenta y de reflexión. Cada uno pueda dominar su naturaleza elemental para convertir su vida en un santero digno de la presencia de Hashem. Cuando nosotros entonces equilibramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros apetitos carnales, entonces todo nuestro ser se vuelve un recipiente apropiado. Y un recipiente apropiado para abrir las puertas de la santidad. Y así podamos todos abrir todas las puertas de santidad. ¿Para qué? Para ser Kadosh como Él es Kadosh. Shabbat Shalom.